Hola, me llamo Laura y hoy quiero contaros una historia que me ocurrió con mi cuñado y que cambió mi vida por completo, destrozando la relación con mi esposo. Hablar de Florencia siempre me llena de nostalgia y alegría, a partes iguales. Vivir en esa ciudad fue un sueño hecho realidad para mi esposo y para mí. Recuerdo claramente aquel pequeño apartamento en el segundo piso de un edificio antiguo en el corazón de la ciudad. Era acogedor, lleno de luz, y con ese encanto característico que solo los edificios antiguos pueden ofrecer. Teníamos 28 y 30 años respectivamente, jóvenes y llenos de energía con 4 años de matrimonio, que parecían haberse pasado en un abrir y cerrar de ojos. Éramos una pareja feliz compartiendo risas, sueños y aventuras en cada rincón de esa hermosa ciudad. Nuestro pequeño refugio tenía una joya escondida, una terraza en la azotea. Era nuestro santuario, el lugar al que escapábamos cada tarde para contemplar la majestuosidad de la puesta de sol sobre los techos de Florencia. Allí, entre macetas de flores y una vieja mesa de madera, compartíamos momentos de complicidad, acompañados por la música que se filtraba desde algún rincón cercano. Mi trabajo como periodista y el de mi esposo como arquitecto nos permitían llevar una buena vida. No éramos ricos, pero teníamos lo que necesitábamos, y más importante aún, teníamos amor y felicidad. Nuestro círculo de amigos era como una pequeña familia, con quienes compartíamos cenas, paseos por las calles empedradas de la ciudad y de vez en cuando, escapadas a lugares cercanos. Nuestros días transcurrían entre el bullicio de la ciudad y la tranquilidad de nuestro hogar. La estupenda ciudad nos regalaba cada día nuevas sorpresas, nuevas historias que contar. Y aunque el tiempo pasaba inexorablemente en nuestro pequeño apartamento, el reloj parecía detenerse dejándonos disfrutar de cada instante como si fuera eterno. Nuestra vida en Florencia era pura felicidad, con mucho amor, sueños y una pasión que nos unía. Pero como suele pasar un día, todo cambió de repente. Fue cuando el hermano de mi esposo llegó a pasar el verano en nuestra casa. No me gustaba la idea, no quería compartir mi vida con nadie más. Pero mi esposo estaba muy emocionado, dijo que sería genial tener a su hermano con nosotros. Los primeros días fueron agradables, nos llevamos todos bien y nos divertimos juntos, pero conforme pasaba el tiempo las cosas comenzaron a torcerse. Mi esposo empezó a ausentarse más dejándome sola en casa. Eso no habría sido un problema si solo hubiéramos sido nosotros dos, pero con la presencia de su hermano, la situación se volvía más complicada. Empecé a sentirme incómoda con la presencia de su hermano. Sentía que estaba invadiendo nuestra privacidad. Entraba en mi habitación sin llamar y me miraba de una manera que me hacía sentir incómoda. Intenté hablar con mi marido al respecto, pero él no pareció entender. Dijo que su hermano solo estaba siendo amigable y que yo estaba exagerando, pero cuanto más tiempo pasaba, más incómoda me sentía. Me encontré en una encrucijada emocional. Por un lado quería confiar en mi esposo y en su percepción de la situación. Después de todo, él conocía a su hermano de toda la vida y tal vez veía algo que yo no. Pero por otro lado, no podía ignorar el constante hormigueo de incomodidad que sentía cada vez que estábamos cerca de su hermano. Decidí que necesitaba un poco de tiempo a solas para reflexionar. Salí a dar un paseo por el parque, tratando de despejar mi mente y organizar mis pensamientos. Mientras caminaba, me di cuenta de que quizás estaba siendo demasiado dura conmigo misma. Tal vez no estaba exagerando, tal vez simplemente estaba escuchando mis instintos y reconociendo mis propias fronteras. Decidí que necesitaba hablar con alguien fuera de mi círculo inmediato. Llamé a mi amiga de toda la vida, Sara, y quedamos para tomar un café. Le conté todo lo que estaba pasando, desde el comportamiento del hermano de mi esposo hasta la reacción de mi esposo ante mis preocupaciones. Sara me escuchó atentamente y luego me ofreció una perspectiva tranquilizadora. Me recordó que mis sentimientos eran válidos y que tenía derecho a establecer límites en mis relaciones, incluso si otras personas no los entendían completamente. Me recordó también que la comunicación era clave en cualquier relación y que tal vez mi esposo simplemente no entendía la magnitud de mi malestar. Sus palabras me reconfortaron y me dieron el impulso que necesitaba para abordar la situación con calma y claridad. Decidí tener una conversación franca y abierta con mi esposo nuevamente, esta vez explicándole más detalladamente
cómo me hacía sentir el comportamiento de su hermano. Una tarde, cuando mi esposo estaba en su oficina de trabajo, su hermano entró en el baño mientras yo me duchaba. Me quedé en shock y no sabía qué hacer. Estaba completamente desnuda, y él me vio. Se quedó allí mirándome con los ojos llenos de lujuria. Intenté cubrirme, pero él no se movió. Me miró con una sonrisa en su rostro, y me dijo que siempre había querido ver mi cuerpo. En ese momento entró mi esposo, y vio que su hermano estaba ahí en el baño mirándome desnuda. Mi corazón latía con fuerza, sintiendo una mezcla de vergüenza, indignación y miedo. La mirada de mi esposo pasó rápidamente de confusión a ira al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Se abalanzó hacia su hermano empujándolo fuera del baño, mientras lo reprendía con palabras llenas de furia. Me envolví rápidamente en una toalla, temblando por la intensidad de la situación. No podía creer lo que acababa de pasar. Sentía una sensación de vulnerabilidad y violación de mi privacidad que me dejaba aturdida. Mi esposo, con la mandíbula tensa y los puños apretados, le exigió a su hermano que se fuera inmediatamente y que nunca más se atreviera a poner un pie en nuestra casa. El hermano, visiblemente avergonzado y balbuceando disculpas, salió de la habitación con la cola entre las piernas. Después de que se fue, mi esposo se acercó a mí con una expresión de profundo pesar en su rostro. Me tomó en sus brazos, asegurándome que todo estaría bien, que él me protegería y que haría todo lo posible para que nunca volviera a suceder algo así. Aunque apreciaba el gesto reconfortante de mi esposo, no pude evitar sentir una punzada de resentimiento hacia él, en medio de toda la confusión y el miedo que me embargaban. Durante tanto tiempo le había expresado mis preocupaciones sobre el comportamiento inapropiado de su hermano, pero él siempre lo minimizaba o lo ignoraba por completo. Me aparté ligeramente de su abrazo, mirándolo a los ojos con una mezcla de tristeza y frustración. Te dije que me sentía incómoda con él, pero nunca me escuchaste. Murmuré, dejando que la amargura se filtrara en mis palabras. La expresión de mi esposo se ensombreció mientras absorbía mis palabras. Se apartó un poco, como si hubiera sido golpeado por la realidad de sus propias acciones, o más bien su falta de acción. Lo siento, dijo con voz ahogada. No deberías haber tenido que pasar por esto. Debería haber tomado tus preocupaciones más seriamente. Sus palabras resonaron en el aire entre nosotros, cargadas de arrepentimiento y culpa. En ese momento, me di cuenta de que también estaba luchando con sus propias batallas internas, tratando de reconciliar su lealtad hacia su hermano con la seguridad y el bienestar de su esposa. A pesar del dolor y la confusión que sentía una parte de mí, seguía queriendo creer en las promesas de mi esposo, en su capacidad para protegerme y mantenernos a salvo. Pero sabía que las palabras no eran suficientes esta vez. Había perdido la confianza en su capacidad para tomar en serio mis preocupaciones y proteger nuestro hogar. Nos quedamos en silencio por un momento, dejando que la gravedad de la situación se asentara entre nosotros. Sabía que esto cambiaría toda nuestra relación, nuestra dinámica, incluso la forma en que veíamos el mundo a nuestro alrededor. Con el corazón pesado y la mente llena de dudas, decidí que necesitaba un espacio para reflexionar y sanar. Empaqué algunas cosas esenciales y me dirigí hacia la casa de mi amiga Sara. Ella me recibió con los brazos abiertos, leyendo la angustia en mi rostro, antes incluso de que pudiera articular mis pensamientos. Después de que me desahogué y le conté todo lo que había sucedido, Sara me abrazó con ternura y compasión. Lo siento tanto que hayas tenido que pasar por esto, murmuró con su voz llena de empatía. Es inaceptable que nadie haya escuchado tus preocupaciones. Sus palabras resonaron en mi alma, validando mis sentimientos y fortaleciendo mi determinación. Me di cuenta de que no estaba sola en esta lucha, que tenía a personas como Sara a mi lado, dispuestas a apoyarme incondicionalmente. A lo largo de los días siguientes, encontré consuelo en la calidez y la seguridad de la casa de Sara. Hablamos durante horas sobre lo que significaba sentirse segura y respetada en una relación, sobre la importancia de establecer límites claros y de comunicarse abiertamente sobre nuestras necesidades y preocupaciones. Pero mientras encontraba consuelo en la amistad de Sara, también luchaba con sentimientos de tristeza y pérdida. Había dejado atrás mi hogar, mi vida con mi esposo, y no sabía si alguna vez sería capaz de volver a encontrar la confianza y la seguridad que una vez compartimos. A medida que los días se convertían en semanas, me enfrenté a una serie de decisiones difíciles sobre el futuro de mi matrimonio.
No sabía si era posible reconstruir lo que se había roto, si alguna vez podría perdonar a mi esposo por su falta de atención y protección. Pero a medida que reflexionaba sobre mi situación, también me di cuenta de algo importante. Merecía ser valorada, respetada y amada incondicionalmente. Y si eso significaba alejarme de una relación que no cumplía con esas expectativas, entonces estaba dispuesta a hacerlo, incluso si eso significaba enfrentar el dolor y la incertidumbre de un futuro desconocido. Así que después de mucho pensarlo y reflexionar sobre mi situación, tomé la difícil decisión de separarme de mi marido. A pesar del dolor y la tristeza que acompañaban a esa elección, sabía en lo más profundo de mi corazón que era lo correcto para mí. Me sentía empoderada por la decisión de priorizar mi propia felicidad y bienestar, incluso si eso significaba enfrentar la incertidumbre y los desafíos que venían con la vida como mujer independiente. Con el apoyo inquebrantable de mis amigos y seres queridos, comencé un nuevo capítulo en mi vida. A medida que me adentraba en lo desconocido, me aferraba a la esperanza de un futuro lleno de autodescubrimiento, crecimiento personal y sobre todo amor propio. Aunque el camino hacia la sanación sería largo y difícil, sabía que era capaz de enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en mi camino. Me prometí a mí misma que nunca volvería a ignorar mis propias necesidades y deseos en favor de complacer a los demás y que nunca más permitiría que mi voz fuera silenciada o ignorada. Y así, con valentía y determinación, me embarqué en la emocionante aventura de encontrar mi propia felicidad y realización, lista para enfrentar lo que el futuro me deparara con la cabeza en alto y el corazón abierto. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias apasionantes, te invito a suscribirte al canal. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo vídeo. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestras próximas historias. Te esperamos en nuestro próximo vídeo.